Pues hermanos, que Dios les bendiga. Como decía Julián, pues si esas sillas están vacías, solo hay uno, pues hay que predicar, ¿no? El Señor es bueno y grande es su misericordia y su amor. Y bueno, también quiero que hagamos algo ahora mismo, un ejercicio, para que nos despertemos un poco. La vez pasada yo con José estábamos afuera y estábamos dando gloria a Dios. Entonces quiero que nos paremos y le demos 3 gloria a Dios al Señor. Y que se lo demos con todo nuestro corazón, porque Él ha sido bueno y grande es su misericordia, su amor, su justicia. A la cuenta de 3 le damos 3 gloria a Dios. 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Santo es el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Gloria a Dios. A su pueblo, victoria. Bueno, se nota, ¿no? Este mes de agosto, que la gente pues está de vacaciones, unos andan por aquí, otros andan por allá. A mí, no se preocupen que ya se me hacía esto de la predicación, que tal vez íbamos a ver muy poquillo, ya el Señor muestra las cosas adelante. Así que bueno, quiero leer un pasaje que de hecho no lo tenía en mente, pero el Señor me dijo que lo leera, que antes de iniciar la predicación, y lo voy a leer, pero no quiero que vayan ahí, solo quiero que pongan atención, porque en el pasaje que me voy a centrar es en otro. Nada más Él me puso a que lo leyera y dice, parábola del siervo fiel, y dice, bueno, lo voy a leer desde el 44, desde el versículo 24 y del 42, desde el 42 hasta el 51, y dice, por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir, el ladrón hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera de comida a su tiempo? Dichoso el siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Que de cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor esta semana, este pasaje que traigo, esta semana me lo hizo saber por un sueño. Yo le contaba a Julián que el Señor me traía ese sueño, que ponía un predicador, a todos les contaba, aparece en el grupo, que traía un predicador y que este predicador puede ser allí Ávila, si alguien lo ha escuchado. Y que cuando él iba a empezar a predicar, pues la gente como que estaba distraída en sus cosas, unos por allá, otros con su televisión, otros de vacaciones, otros enfocados en su trabajo. Disculpa, preguntan que qué libro es el que leíste. No, este pasaje solo era para que pusiéramos atención. ¿Qué libro es? Bueno, es Mateo 24. Mateo 24 del 42 al 51. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que el Señor traía a mí ese sueño. Y de hecho, pues, cuando este hombre iba a predicar, pues decía uno, mira, aviéntate la predicación que trae. Pero en el momento en que este hombre iba a predicar, ¡pum!, todos quedaban viendo para otro lado, distraídos en sus cosas. Hermanos, yo lo siento, estas palabras me las ha traído el Señor a mi mente. Y en el Evangelio no hay vacaciones. Tenemos que entender eso. No hay vacaciones.
No hay vacaciones. El Señor me hacía saber eso. Y bueno, es para hablarle a su pueblo, no es para tampoco estar golpeando a los demás, sino que es para hablarle. Pero en el pasaje que nos vamos a centrar es Romanos 3, 21 al 26. Es un pasaje precioso. Es un pasaje que llena de mucha esperanza y de mucha alegría. Y quiero que nos vamos a centrar en ese pasaje. Es Romanos 3, 21 al 26. Y dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este es un pasaje precioso. Cuando nosotros, hermanos, andamos evangelizando, siempre hablamos de una buena noticia y de una mala noticia. Pero cuando a nosotros nos preguntan cuál queremos escuchar primero, y creo que siempre se elige la buena. Yo creo que siempre es así, siempre se elige la buena, que vaya adelante. Y creo que está bien, porque la buena noticia, si no me equivoco, creo que siempre depende de la mala. Y creo que eso es lo que se encuentra en la carta de Pablo a los romanos. El tema de esta carta es el Evangelio y sus implicaciones. Y sabemos que el Evangelio es una buena noticia que no tiene ningún sentido a menos que conozcamos la mala noticia que la procede. Y bueno, ya les digo que el Señor me traía a mi mente esto. Él sabe cómo está su iglesia. Yo sé que todos hemos escuchado del Evangelio, todos hemos escuchado de esta buena noticia y todos sabemos del Evangelio. Pero el Señor sabe lo que está hablando a su pueblo. Y vemos a Pablo aquí siempre actuando como ese general de la humanidad. Pablo lo que está demostrando en esta carta es que toda la raza humana ha sido declarada culpable en el tribunal de Dios. Y me llama la atención lo que dice en el versículo 3, en el 9, si quieren pueden ir ahí, en el 9 hasta el 12, y dice: ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Saben que Pablo está tratando de destruir cualquier argumento de autojusticia, lo que me creo en mi mente, que pueda haber en nosotros antes de presentarnos el Evangelio? Y creo que todos hemos escuchado de esa buena noticia, como les digo, y de esa noticia mala. Porque siempre viene como ese que está preocupado: mira, te tengo una buena noticia, pero también te tengo una mala. Y siempre, ¿cuál quieres escuchar primero? Entonces, Pablo está tratando de que miremos esto. Y creo que tiene mucho sentido, porque de lo contrario no vamos a poder entender ni vamos a poder aceptar lo que el Evangelio nos ofrece de pura gracia. Es gratuitamente. Permítanme hacer un ejemplo, que Mari ya estaba hablando de eso, del trabajo de Julián y de lo que decía Marley, que su esposo tuviera un buen trabajo y todo eso. Bueno, Julián lastimosamente se me fue, pero me hubiera gustado preguntarle hacerles unas preguntas,
Pero bueno, se las voy a hacer a Juan Carlos. O bueno, me lo voy a hacer yo. Yo, por ejemplo, como jardinero, viene alguien y me dice: Carlos, mira, hay un empleo para ti, pero tú tienes que llenar un currículo. Entonces vengo yo y lleno ese currículo. Yo lo lleno y voy a poner en ese currículo lo mejor de mí, para que ese hombre pues me acepte, para que ese hombre pues acepte a un empleado como yo. O sea, pero jamás voy a poner algo que me descalifique para ese empleo. O sea, no voy a poner: mira, yo robé a mi antiguo jefe. Yo hice algo que... Un ejemplo, dejé un edificio sin agua, porque una vez dejé un edificio sin agua. O sea, no voy a poner eso, jamás, no lo voy a poner. Voy a poner lo mejor de lo mejor. Bueno, entonces Pablo aquí está presentando mi verdadero currículo. La carta de Pablo es para eso, para presentar... La carta a los romanos es para eso, para presentar mi verdadero currículo. No el que yo tengo en mi mente o en mi imaginación. Pablo aquí está presentando el real, sino el verdadero, el real, el que Dios, él está presentando el que Dios conoce, hasta el más mínimo detalle. Y hermanos, lo digo así, mi currículo, el que yo me hago en mi mente, no es de ninguna ayuda para que Él me acepte en su presencia. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hablemos claro. Antes de conocer el Evangelio, nosotros estábamos en bancarrota. ¿Sí o no? Todos estábamos en bancarrota. Todos habíamos sido culpables. O sea, somos culpables. Y dice este pasaje, me llama la atención, el mismo pasaje dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, estamos completamente descalificados para estar en la presencia de un Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo. Noten lo que dice Pablo en el versículo 19 y 20, en el mismo capítulo del 3, dice: ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora, el hombre argumenta, y lo veo yo cuando andamos evangelizando, que se ve mucho, ¿no? Que dice el hombre, por ejemplo, yo no soy malo, yo soy mejor que mi vecino. Hay asesinos que deberían de ser condenados, pero yo no. Y Pablo dice, la ley está para callar toda clase de mentira que nos creemos en nuestra mente. Para eso está la ley, para callar toda clase de mentira que nos creemos en nuestra mente. ¿Qué dice el versículo 20? Dice el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la función de la ley es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad. Siempre he querido explicar esto, porque el Señor siempre me lo ha hecho saber, y dejarnos sin argumentos frente a la justicia de Dios, porque todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores en nuestra vida. La ley lo que hace, destruye ese currículo imaginario que yo me he inventado en mi cabeza. Porque nos inventamos cosas. Ay, es que yo merezco esto. Bueno, Dios
tuvo que ver algo en mí para aceptarme en su presencia. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, quiero que leamos el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Y aquí el ambiente cambia. Cuando estamos así como estar, en la ley, estar creyendo que nosotros valemos, estar creyendo de que nosotros, pues Dios tuvo que ver algo en mí, entonces es como estar en un hoyo muy profundo. Porque estamos en un hoyo muy profundo cuando estamos así, porque no queremos reconocer que es la justicia de Dios. Pero, por ejemplo, en ese cerro de ahí de la Tortuga hay un hoyo muy profundo, muy grande, y allí, y está demasiado oscuro, y imagina que, como está muy oscuro, y luego vemos esa luz brillante, más bonita, extraordinaria, maravillosa, preciosa, como la luz de un diamante. Siempre vamos a leer el versículo 21, que es el versículo 21 que lo explica, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Son tan bellos, ese pero de la Biblia, hermanos, lo cambia absolutamente todo. Ese pero es tan hermoso. Y esos peros de Pablo, que son tan preciosos. Dice, para que toda boca se calle, todos estamos bajo pecado, todos somos culpables, y dice, pero ahora, lo que yo estoy tratando de decir es que ese pero lo cambia todo. Lo que Pablo va a empezar a decir en estos capítulos del 21 al 26 es la noticia más extraordinaria, es la noticia más asombrosa que alguna vez haya sido proclamada por boca humana. Es la noticia más maravillosa que ha sido proclamada por boca humana. Cuando nosotros, hermanos, y nuestra oración siempre debería de ser esa, cuando nosotros oramos, porque yo también tengo que escuchar del Evangelio y aprender del Evangelio, y siempre lo he dicho, por ejemplo, Julián, el pastor, son personas sabias, pero yo, hermano, soy un creyente nuevo y me siento en pañales. Yo me siento en pañales, nunca termino de conocer todo, porque hasta ahora pues estoy aprendiendo lo que el Señor y no es lo que yo digo, sino lo que el Señor me hace saber. Yo estoy en pañales. Entonces, yo lo que quiero, hermanos, en el Señor, es que nosotros escuchemos el Evangelio como que si nunca lo hubiésemos escuchado. Siempre tenemos que estar aprendiendo más del Señor y escuchar las prédicas, porque muchas veces pasa eso, quizás pues estamos predicando y pues como le digo, quizás la gente está aquí y como me lo hacía saber el Señor, ¿no? En ese sueño que tal vez este hombre iba a predicar y la gente volteaba a ver para otro lado y tenía la mente en otro lado y hermanos, es que no es así. Tenemos que escuchar cada prédica porque es el Evangelio del Señor. Mis hermanos, lo que Pablo va a empezar a decir en el 21 al 26 es como para saltar, así como saltábamos con José el otro día dando gloria a Dios. Siempre hay que dar gloria a Dios por esto que el Señor ha hecho. Yo el otro día ponía una comparación que decía y le decía a Julián que para mí unos pasajes más preciosos de la Biblia es Juan 3:16, es Filipenses 2:5, son pasajes tan bonitos, tan preciosos, que hablan de esto, ¿no? De lo que el Señor hizo, su justicia, y de lo que el Señor, cómo puso al Señor y todo eso, ¿no? Y que lo exaltó hasta lo sumo y fue algo muy precioso. Y al leer este pasaje,
al leer este pasaje de Romanos 3 del 21 al 26, me di cuenta de que este pasaje es el corazón de la carta a los romanos y del corazón de la Biblia. Porque dice la ley, porque dice el Evangelio, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, es el corazón de la carta a los romanos y el corazón de la Biblia. Y creo que Pablo va a resolver en estos 6 versículos este gran dilema de la Biblia. Y este es el dilema. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo, aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? Y eso es lo que dice Pablo. Una pregunta que yo creo que aquí muchas veces pues nos hemos encontrado así en juicio, dice, ¿cuál es la responsabilidad de los jueces? ¿Cuál es la responsabilidad de los jueces? Si alguien me puede decir, pues, si hemos estado en algún juicio o algo, pues la responsabilidad de los jueces es absolver a los inocentes y condenar a los culpables. Esa es la responsabilidad de un juez. Pero no siempre es así, ¿sí o no? Porque en nuestro país, por ejemplo, ¿qué pasa? Que en nuestro país pues se venden por lo que sea y condenan quizás al que no debe nada y absuelven al que es culpable, o sea, al revés. Entonces, bueno, eso es lo que hace un juez, ¿no? Que debería siempre la responsabilidad de él, condenar a los culpables, los verdaderos jueces, y absolver a los inocentes. Entonces, ¿cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo, hermanos, y por eso les digo que es para saltar, declare inocentes en su tribunal, si al mismo tiempo ya Pablo ha demostrado que todos somos culpables, porque no hay ni siquiera uno bueno? Todos somos culpables. O sea, ¿cómo Dios hace eso? Y esa es la respuesta. La única manera que Dios podía salvarnos, aceptarnos en su presencia, es que Él mismo provea la justicia que su justicia demanda. ¿Sí o no? Entonces, pues vemos que no es nuestra justicia. No es ese currículo que yo me invento todo el tiempo en mi mente. Porque para estar en la presencia de un Dios de este Dios hay que ser tan justos como Él. Y ese es el problema. Él es perfecto en santidad. Lo vemos, ¿no? ¿Cuántos sabemos? Él es perfecto en santidad. Él es perfecto en justicia. Y entonces, ¿cómo Dios hace esto? Pablo dice en este texto que Dios ha hecho un despliegue de su justicia. Por eso les digo que hay que estar atentos a escuchar siempre el Evangelio. En el Evangelio, la cual es ofrecida aparte de la ley. Aparte de la ley. Esto es aparte. Esto no es por lo que yo hago o por mis obras, porque yo me creo, porque estoy aquí más que los que están ahí. No. Esto es aparte de la ley. Es aparte de la ley. En medio de tantas cosas oscuras que Pablo presenta de los seres humanos, porque Pablo ya había dicho, ¿no?, que todos somos culpables, ¿no? Ya lo había dicho en este pasaje, en Romanos 3:9 siempre, ¿no? Que todos somos, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué es lo que la ley en el Antiguo Testamento hacía? Por ejemplo, la ley contenía rituales
contenía mandamientos. ¿Qué otra cosa contenía la ley? No sé, habían sacrificios, ¿no? Sí, había muchos sacrificios y todo eso. Entonces Pablo aquí está diciendo que es aparte de la ley. Es aparte de la ley. Y la misma ley, o sea, decía, yo no te puedo salvar. La misma ley y los profetas del Antiguo Testamento decían, no procures salvarte guardando la ley. No vas a poder. Necesitas la justicia que viene de Dios. Así que no hay forma de salvación. O sea, en el Antiguo Testamento, o sea, y quiero que nos quede claro esto, que no hay dos formas de salvación. Es una sola, porque es el mismo Dios y el mismo Evangelio. Miremos cómo Pablo comienza su carta a los romanos. Es muy simple. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas y las santas escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. O sea, Dios ya ha prometido esta ley. Bueno, mis hermanos, se ve aquí que las Santas Escrituras, se ve muy claro que las Santas Escrituras revelan el Evangelio. Y bueno, una persona que haya leído el Antiguo Testamento se habría dado cuenta que el Señor estaba hablando de su justicia, que Él iba a prometer en estos tiempos. Cualquier persona que lea, pero bueno, tampoco es que nosotros debemos creerlo, porque nosotros es gracias al Espíritu Santo que podemos leer la Biblia y con entendimiento, porque el Espíritu Santo es nuestro profesor, el que nos enseña todo, no nosotros mismos pues no somos nada. Pero me llama la atención de eso del Señor, que siempre estaba decía, ¿no han leído? ¿Acaso no han leído? O sea, como quien dice, ¿no han leído? O sea, ¿no entienden? No entienden. Entonces, por eso les digo, cualquier persona que haya leído el Antiguo Testamento se habría dado cuenta. ¿Qué dice de Abraham? Porque quiero dejar bien claro esto. ¿Qué dice de Abraham? Dice en el versículo 4, si quieren pueden ir ahí. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham a nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No sé, hermanos, si me están entendiendo. Lo que yo quiero dejar bien claro, es que no es por lo que nosotros hagamos, es para todo aquel que cree. Porque me llama la atención y me viene este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe, aquí no se trata de las obras que hacemos, y lo he dicho, ¿no? Que yo, por ejemplo, todo lo que tengo todo lo que soy, es por el Señor, por amor, porque Él me mima, la verdad, que tengo una hermana que cocina rico, tengo una cama donde dormir y bueno, tengo todo en mi casa, o sea, nunca nos hace falta nada, ¿no? Entonces, como dice, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Quiero que alguien me lea el Salmo 31, versículo 1, pero léalo fuerte, hermano. Treinta y uno. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina tu oído y líbrame pronto. Qué raro, ¿no? Y dice ahí, y líbrame en tu justicia. Uno podría entender en tu misericordia, porque todas las cosas son por misericordia.
El otro día en el grupo casero estábamos hablando de la fe, ¿no? Pero a mí se me venía a la mente esto, y es que la misericordia del Señor va más allá de lo que nosotros entendemos. Contaba Julián de esta mujer que Dios le llevó un billete no sé de cuánto, y también Juana contaba de que Dios un día le había llevado su provisión, o sea, la misericordia de Dios. Pero aquí no estoy hablando de cosas que Dios nos da, que sí, esas cosas que Dios nos da deberían acercarnos, y esos testimonios tan preciosos que cuenta la gente deberían acercarnos a Dios. Pero aquí lo que estoy hablando, y todo esto que estoy hablando, depende de nuestra vida. De esto depende nuestra vida. Bueno, lo que yo quiero decir de David, ¿no? David está refugiado en ese Dios perfectamente justo, porque él sabe, porque el salmista sabía que de alguna manera Dios lo iba a librar en su justicia. Su justicia sería el instrumento que Dios iba a usar, no para condenarlo, sino para salvarlo. Su justicia. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? Y Pablo lo explica en el versículo 22. Y bueno, vayamos al versículo 22 de Romanos siempre. Bueno, yo me fui para otro lado, pero lo encuentro rápido. Siempre en el 3, ¿no? Dice en el versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Han visto cómo se aparece este pasaje con Juan 3:16? Dice es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero dejar claro, esta justicia es aparte de la ley, eso es lo que yo quiero aclarar. Ahora, Pablo dice que esta justicia que Dios le provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, y esto es lo que explica Pablo, dice, la justicia de Dios, hermanos, la justicia de Dios, no la tuya o la suya ni la mía. Porque esa no vale absolutamente nada. Nuestra justicia no vale absolutamente nada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, sin distinción, todo aquel que cree. Ya Pablo había dicho en capítulo 1 de la carta en el Evangelio, el Evangelio, bueno, lo voy a leer porque dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Así que de principio a fin, hermanos, la salvación es por la fe. Pero ahora Pablo como que lo compara así, ¿no? Como específicamente que esa fe tiene que ver con un objeto. Con un objeto, porque hay muchas personas que digan, bueno, que tengo fe, es que bueno, yo no sé. Pero el problema, ¿en quién? Por la Biblia. ¿En quién? Sí, yo no sé, ¿en quién? Es que tienen fe, y esa es la pregunta que deberíamos hacer, porque muy particular, es una fe muy particular que tiene que estar depositada ¿en quién? Jesús. En el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo y en nadie más. Mucha gente, y lo siento hermanos, si esta palabra pues puede afectar, pero bueno, yo lo voy a decir porque no. Mucha gente está convencida de que la fe es importante. Dice, la fe mueve montañas, pero tú me dirás, pero Mateo 17:20, ¿qué dice? O me dirás, ¿qué dice Mateo 21:21? Yo entiendo, ¿no? Lo que dice el Señor cuando están hablando de la higuera, que si tuvieran fe, dice, pues le dirías a este monte, quítate de aquí, y él se quitaría. Pero el Señor siempre está como ahí relacionando su muerte a los discípulos. Y decía un hombre, lamentablemente la fe no mueve montañas.
Quien mueve montañas es Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Voy a poner un ejemplo porque no quiero dejarlos en duda. Julián, bueno, no sé si un día estábamos hablando de los aviones, que no sé quién de aquí le teme a los aviones. No sé si es Julián o no sé quién era que hablaba de eso, de que le temía a los aviones. Un ejemplo bien claro, por eso a Pablo lo relaciona como un objeto aquí al Señor. Yo voy a tomar una bicicleta porque yo tengo fe, es que yo soy un hombre que tengo demasiada fe, o sea, y yo voy a tomar una bicicleta y me voy a ir para Barcelona en la bicicleta. Y quizás como, voy a poner a Julián, como Julián pues le tiene pánico a los aviones y les tiene un temor que es tremendo. Y hermanos, es más probable que Julián, que le tiene temor a los aviones, llegue a Barcelona. Pero yo, como tengo bastante fe, agarro una bicicleta y me voy para Barcelona, es posible que me ahogue con esta calor que está haciendo, ¿sí o no? Entonces, lo que yo estoy tratando de decir aquí, que no se trata de la fe que tengamos, sino en el objeto que la tengamos. Si nosotros no tenemos la fe en Jesucristo, de cualquier manera vamos a perecer en todo el tiempo. Si no tenemos la fe depositada en el Señor Jesucristo, no vamos a llegar a la meta. Tiene que ser en el Señor y en nadie más, hermanos, en nadie más. Es en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Y esto va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero lo he estado pensando y he estado reflexionando en esto. Y no se trata ni de tener fe en Jesús en sentido general. Yo creo que todos entendemos cuando nos decían en la escuela, por ejemplo, yo entendía así, no sé, cuando decían en la escuela, hoy toca aseo general. O sea, todos, ¿no? Todas las personas. Si uno se acerca, por ejemplo, a un musulmán, él no le va a decir que no cree en Jesús. Al contrario, le va a decir que sí cree en Jesús. Él le va a decir, pues sí, mira, yo creo que ese hombre fue un profeta y que fue un gran ejemplo y que dijo unas palabras. Y es real, porque el Señor decía unas palabras que a cualquiera lo dejaba pensando, ¿no? O un mormón, que yo creo que ellos también quieren como llevar eso de decir, pues, yo sigo los ejemplos de Jesús y todo eso, pero el problema es que nadie puede hacer eso, absolutamente nadie. Y yo sí, me gustaría, y eso es lo que quiero, porque que parecerme cada día más al Señor, pero bueno, mirémonos a nosotros mismos, hermanos, y seamos claros, no es que tampoco deberíamos decir que somos como Él, porque nunca vamos a llegar a eso. Bueno, en su misericordia, sí. Y como eso, lo que les digo, lo que estoy tratando de decir es que el asunto no depende del tamaño de la fe y tampoco depende creer en el Señor Jesús en sentido general. También hay gente que nos dice, no, yo creo en Jesús, pero ¿qué pasa? No, hay muchas distracciones, pero ¿cómo cree? ¿De qué manera? O sea, porque una cosa es creer en el Señor y otra cosa pues es poner en práctica. Y también eso, ¿no? Por eso quiero tocar también seguir tocando este pasaje, que este pasaje pues es muy precioso. Hay otro pasaje que es el versículo, bueno, el mismo versículo, siempre el mismo pasaje, pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La redención, la fe en la redención. ¿Qué pasa, Carlos? Por eso les digo que no se trata tampoco, el Señor sí fue un hombre maravilloso, un hombre que hacía milagros y todo,
Pero no se trata tampoco de que todo el mundo va a creer eso, porque aquí se trata en creer, por eso les digo que hay gente que lo ve en un profeta, de hecho dicen que él nunca murió, es en creer en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es creer en ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Es creer en eso. Es creer en eso. Porque cualquiera, como les digo, puede decir, pues yo tengo fe en Jesús y que fue un hombre ejemplar, pero si no cree en eso, el Señor dice que fue a quien Él, bueno, lo voy a volver a leer. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a quien Dios exhibió públicamente. Hay gente que no cree que el Señor murió en esa cruz. Entonces yo les digo, no es creer en Jesús en sentido general, no, es creer en ese cordero que fue inmolado en la cruz, es tener fe en eso, porque de eso depende nuestra vida. No sé si me equivoco, porque si me equivoco podrían corregirme también, que no hay ningún problema. Quiero que leamos Primera de Pedro para que vayamos entendiendo un poco lo que el Señor trata de decir. Primera de Pedro. Primera de Pedro 18 y el 19. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, como cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Nosotros cantábamos el otro día, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Es por su sangre que somos libres. Es creer en eso. ¿Alguien me puede leer Isaías, para que quede muy claro? Isaías 53, del 3 al 7. Bueno, si no lo busco yo, lo leo rápido. Bueno, lo leo yo. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, oigan ese ahí cuando dice eso es bello. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Es creer en eso. Decía un hombre que Isaías escribió este pasaje, bueno, lo escuché ahí en Facebook, dice que Isaías dijo estas palabras 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Es creer en eso. Es creer en ese cordero que fue quien pagó el precio por nuestros pecados. No es fe en mí mismo, no es fe en mi trabajo, no es fe en cualquier cosa. El otro día una niña decía,
Le voy a pedir a mi abuelita, que le comentaba a Julián, le voy a pedir a mi abuelita que le pida a San Judas que ore por mí para que me vaya bien en el examen. No es fe únicamente en ese cordero que fue inmolado en la cruz. Pero también quiero tocar este pasaje porque muchas veces creemos que todo depende de nosotros, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿Acaso yo me glorío porque estoy predicando aquí o porque no? Porque no es por las obras. Todo lo que nosotros tenemos, lo que decía el otro día, nuestras familias, nuestros hijos, y todo, absolutamente todo lo que tenemos, el Señor Jesucristo lo compró en esa cruz. Todos nosotros le pertenecemos, nuestros hijos y nuestra familia, porque Él lo compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y bueno, hermanos, pues yo eso era lo que quería predicar un poco, y bueno, el Señor me llevaba a predicar de esto porque Él sabe cómo está la iglesia. Seguro yo ando predicando el Evangelio afuera, pero creo que nosotros también necesitamos escuchar siempre de ese Evangelio, porque ese Evangelio, entre más conozcamos de este Evangelio, más vamos a buscar de su presencia. Todo lo que está pasando, las distracciones y todo esto, el Señor lo sabe. El Señor sabe cómo andamos unos para allá, otros para acá, otros pues distraídos en tantas cosas, pero bueno, me venía un pensamiento a la mente hoy que yo les decía el otro día en el consejo: me voy a tomar 2 meses de vacaciones. Pero era broma. Y me dicen, pues no, 2 meses no, Carlos, mucho. Pero para mí, en el Evangelio no hay vacaciones. Lo siento, no hay vacaciones. Bueno, el Señor viene, me halla con un chor en la playa. ¿Qué pasa? ¿Estoy yo haciendo la obra del Señor? Me estoy distrayendo. En estos tiempos no es para distraernos. Estamos en una guerra espiritual, donde le damos un poquito de chance a este que nos persigue. Hermanos, no es posible. Tenemos que centrarnos en el Señor Jesucristo y creer en Él. Y pues eso era todo lo que iba a predicar, y pues que el Señor les bendiga.